No abras esa puerta. Podría ser el último error que cometas. La voz del detective Reynolds resonó por el pasillo mientras la mano temblorosa de Emily alcanzaba el pesado pomo de roble de la sala de la finca Carter. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallarle las costillas. Los gritos de Gracia resonaban tras la puerta cerrada. Afuera reinaba el caos. Sirenas, policías gritando, Daniel siendo arrastrado esposado mientras su imperio se derrumbaba. Pero dentro de esa sala, Emily sabía que su mundo entero pendía de un hilo, con lágrimas nublándole la vista, y el coraje ardiendo en su pecho, empujó la puerta de todos modos. Lo que vio al otro lado lo cambiaría todo para siempre. Acompáñenme hasta el final de esta historia porque lo que sucede en el próximo momento los conmocionará. Hasta la médula. Daniel Carter tenía todo lo que la mayoría de la gente solo sueña. Éxito. Riqueza en una extensa finca. A las afueras de Riverton. Para el mundo, él parecía intocable, el ejemplo perfecto del sueño americano. Sin embargo, tras los elegantes muros de la mansión Carter, las sombras se alargaban cada día, sembrando dudas sobre los cimientos mismos de su vida aparentemente impecable. Su matrimonio con Emily, antes lleno de calidez, se había vuelto distante y frío. Ella había empezado a cuestionar sus noches largas, las llamadas que terminaban en cuanto entraba en la habitación, y los sutiles pero marcados cambios en su actitud. Cuanto más intentaba acercarse a él, más lejos parecía alejarse. Una tarde tormentosa, Emily estaba de pie, junto a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. Sintió el peso de la soledad oprimiéndole el pecho. Algo no andaba bien. El hombre con quien había construido su vida, el hombre en quien una vez había confiado sin reservas, ahora parecía un extraño en su propia casa. Y cuando encontró una pulsera de oro debajo del asiento del coche de Daniel, una pulsera que no era suya, la frágil coraza de su negación se hizo añicos. Lo confrontó. Al principio, Daniel se lo tomó a broma, tejiendo una mentira descuidada sobre cenas de negocios y malentendidos. Pero sus ojos lo delataron, desviándose demasiado rápido, su voz demasiado tranquila. El corazón de Emily latía con fuerza ante una realización demasiado pesada para ignorar. Daniel ocultaba algo, y era más oscuro de lo que jamás había imaginado. Incapaz de soportar el peso de la traición, Emily se dirigió a Grace Miller, su confidente más cercana. Grace no era solo una ama de llaves, era familia en todo sentido, menos de sangre. Emily vertió sus sospechas en su voz, temblando de miedo y rabia. Grace escuchó atentamente, entrecerrando los ojos. Emily, dijo con firmeza, no puedes dejar que siga manipulando esto. Necesitas pruebas. Esa noche, Grace y Emily buscaron en silencio, con cautela. Registraron el estudio de Daniel mientras él no estaba. Detrás de un cajón de su escritorio de caoba, Emily encontró algo que le heló la sangre. Un conjunto de documentos que vinculaban a Daniel con Mark Thompson, un hombre poderoso y peligroso conocido por sus negocios turbios y amenazas susurradas en Riverton. El nombre de Mark estaba ligado a cuentas en paraísos fiscales, propiedades ocultas y transferencias secretas de dinero. Transacciones que presagiaban una traición no solo a la confianza de Emily, sino al propio imperio de Daniel. Sintió un vuelco en el estómago. Esto no era solo infidelidad. Esto era corrupción. Esto era peligro. Emily apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando el portazo de un coche la sobresaltó. Daniel había llegado a casa. Ella y
Grace volvieron a colocar los papeles en su sitio. Y salieron apresuradamente, fingiendo estar en la cocina. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho mientras los pasos de Daniel resonaban por toda la casa. Entró goteando agua de lluvia, con los ojos penetrantes como si pudiera sentir la tormenta que rugía en su interior. Más tarde, esa noche, Emily no pudo dormir. Salió a la oscuridad del jardín de la finca Carter, necesitando aire. Pero, allí, entre las sombras, vio algo que la heló. Mark Thompson estaba de pie junto al límite de la propiedad, observando la casa con una calma depredadora. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que él se escabullera de nuevo en la noche, dejando a Emily temblando, con la aterradora certeza de que estaba siendo arrastrada a algo mucho más grande que una traición matrimonial. A la mañana siguiente, Daniel actuó como si nada hubiera pasado. Pero Emily no podía borrar de su cabeza la imagen de la mirada penetrante de Mark. Intentó confrontar a Daniel de nuevo, esta vez sobre sus vínculos con Mark. Su expresión se endureció al instante. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres oír, advirtió con una voz tan fría que la silenció. Emily se dio cuenta entonces de que su vida ya no se trataba solo de desamor, sino de sobrevivir. Llamó a Grace a su habitación esa tarde y le susurró con urgencia: «No creo estar a salvo aquí». Grace asintió con determinación. «Entonces encontraremos la manera de protegerte, pero lo haremos con inteligencia». Esa noche, mientras los truenos retumbaban en el cielo de Riverton, Emily preparó una pequeña maleta. Su plan era sencillo: abandonar la finca al amparo de la oscuridad y buscar al detective Mark Reynolds, un hombre conocido por su implacable búsqueda de justicia. Necesitaba a alguien que pudiera desenmascarar a Danny y Mark Thompson antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras bajaba de puntillas la gran escalera, con el bolso apretado en las manos, una voz surgió de las sombras. Iba a algún lugar. La figura de Emily Daniel emergió de la penumbra, con los ojos más fríos que nunca. Se le cortó la respiración al darse cuenta de que él lo sabía. Siempre lo había sabido. Y en ese momento, paralizada en la escalera de la mansión Carter, Emily comprendió la terrible verdad. Daniel no era solo un marido con secretos. Era un hombre capaz de cualquier cosa. La pregunta ya no era si Emily podría salvar su matrimonio. Era si podría salvar su vida. Emily se quedó paralizada en la escalera. La sombra de Daniel engullía la tenue luz de la mansión Carter. Su voz, baja y cortante, rompió el silencio como un cuchillo. ¿De verdad creías que podías irte así como así, Emily? ¿Creías que no me daría cuenta? Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Cada instinto le gritaba que corriera. Pero sentía las piernas como de piedra. Daniel se acercó, su presencia sofocante. Sus ojos oscuros con algo que ella nunca había visto. Este no era el hombre con el que se había casado. Era otro, alguien peligroso. Por primera vez, Emily se dio cuenta de que tal vez no se enfrentaba a un matrimonio roto. Tal vez estaba frente al hombre que podía destruirla. Te vi en mi estudio, siseó. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que puedes indagar en cosas que no entiendes? Emily abrió la boca, desesperada por encontrar las palabras, pero tenía la garganta seca y la voz se le había apagado. Daniel se inclinó hacia ella, sintiendo su aliento frío contra su oreja. No tienes ni idea con quién te estás metiendo. Y entonces, de repente, se enderezó, esbozando una sonrisa como si la oscuridad jamás lo hubiera cruzado. Vuelve a la cama, Emily, dijo con suavidad, en un tono casi burlón. Hablaremos mañana. Pero Emily sabía que no habría un mañana si se quedaba. Esa noche, mucho después de que Daniel se hubiera retirado a su estudio, se escabulló de la cama y corrió a la habitación de Grace. La mujer mayor abrió la puerta y encontró a Emily pálida y temblando. Lo sabe,
susurró Emily, aferrándose al brazo de Grace. Sabe que he visto los papeles. Lo sabe todo. La expresión de Grace se endureció. Con una resolución protectora. Entonces, tenemos que irnos ya, dijo con firmeza. No puedes esperar más. Te está poniendo a prueba. Emily, te está dejando claro que tiene el control. Si no sales esta noche, puede que no tengas otra oportunidad. Tramaron un plan y hablaron en voz baja. Grace distraería a Daniel por la mañana, fingiendo necesitar su ayuda con las reparaciones en el ala oeste de la casa. Mientras tanto, Emily se escabulliría al pueblo para encontrar al detective Reynolds antes de que Daniel pudiera detenerla. Pero nada la preparó para lo que sucedió a la mañana siguiente. Cuando el sol apenas iluminaba Riverton con su pálida luz, Emily volvió a guardar su pequeña maleta. Con las manos temblorosas, pero decidida, se deslizó por el pasillo solo para oír voces que resonaban desde el estudio de Daniel. Se quedó paralizada, pegándose a la pared. Daniel no estaba solo. A través de la puerta entreabierta, reconoció la voz profunda y amenazante de Mark Thompson. «Tienes que mantenerla a raya», advirtió Mark. «Si Emily habla, todo lo que hemos construido podría derrumbarse de la noche a la mañana. No puedes permitirte errores, Daniel». Sintió un escalofrío. Había sospechado que Daniel estaba vinculado a Mark, pero oír la confirmación, peor aún, oír su nombre como el problema, le hizo comprender la realidad de forma terriblemente clara. La respuesta de Daniel fue tajante: «Yo me encargo de ella. No te preocupes». A Emily se le oprimió el pecho al darse cuenta de que su propio marido le acababa de prometer a una criminal que se encargaría de ella. No se atrevía a imaginar lo que eso significaba. Antes de que pudiera retroceder, la puerta crujió. Los ojos de Daniel se encontraron con los suyos a través de la estrecha rendija. El tiempo pareció detenerse. La había visto. Emily corrió, sus pies golpeando el suelo de madera pulida mientras se lanzaba hacia la puerta principal. La voz furiosa de Daniel resonaba a sus espaldas. Abrió la puerta de golpe. El aire matutino le golpeó la cara como una bofetada de libertad. Pero Daniel fue más rápido de lo que había imaginado. La agarró del brazo y la tiró hacia atrás con fuerza. Una fuerza aterradora. ¿Crees que puedes humillarme? ¿Crees que puedes traicionarme en mi propia casa? Sus palabras eran veneno, su agarre, doloroso. De repente, apareció Grace, blandiendo un pesado candelabro de hierro de la mesa del recibidor. Sin dudarlo, golpeó a Daniel en el hombro. Él tropezó, maldiciendo de rabia, aflojando su agarre lo suficiente para que Emily pudiera liberarse. «¡Corre!», gritó Grace. Emily corrió a toda velocidad por la entrada, sintiendo como la grava le quemaba los pulmones y le cortaba los zapatos. No se detuvo hasta llegar a la carretera principal, agitando los brazos desesperadamente pidiendo ayuda. Una camioneta redujo la velocidad. El conductor, un hombre mayor de Riverton, miraba con los ojos muy abiertos a la mujer desaliñada. «Por favor», suplicó Emily, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Llévame a la policía. Por favor». El hombre asintió y le hizo un gesto para que entrara. Mientras la camioneta rugía por la carretera, Emily volvió la cabeza una vez. A lo lejos, pudo ver a Daniel de pie frente a ella. Carteres. Tate, su figura, pequeña pero inconfundiblemente furiosa, observaba su huida. Pero en el fondo, Emily sabía que esto no había terminado. Daniel y Mark no eran el tipo de hombres que se dejaban ir. Esto era solo el comienzo de algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y por primera vez, Emily sintió el peso de su decisión, no solo como una esposa que abandona un matrimonio roto, sino como una mujer que se adentra en una batalla por su propia vida. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueras Emily,
¿Habrías huido cuando ella lo hizo o habrías intentado seguirle el juego? ¿Más tiempo para reunir más pruebas? ¿Crees que Grace fue valiente al arriesgarlo todo para proteger a Emily? Si tuvieras que elegir, ¿confiarías en la policía de inmediato o intentarías desaparecer por completo por tu cuenta? Emily estaba sentada en la pequeña comisaría de Riverton, con las manos aún temblando mientras el detective Mark Reynolds le ponía una taza de café humeante frente. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de una vieja luz fluorescente arriba, pero dentro del pecho de Emily. Su corazón latía con fuerza. Por fin había escapado de la mansión Carter. Pero sabía que no había terminado. El detective Reynolds se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero urgente. Emily, necesito que me lo cuentes. Todo. No te guardes nada. Sí. Vamos a detener a Daniel y a Mark. Necesitamos la verdad. Toda. Las lágrimas le picaban en los ojos. Mientras empezaba, le contó sobre la furia de Daniel, los papeles secretos. En su estudio, las reuniones nocturnas. Con Mark Thompson, las amenazas. Susurradas como veneno en la oscuridad. Ella, incluso admitió su temor de que su esposo hubiera estado lavando dinero a través de la herencia. Y que no solo la reputación de Liv estuviera en peligro. Reynolds escuchó sin interrumpir, apretando la mandíbula mientras las piezas encajaban en su lugar. Esto es más grave de lo que pensaba, dijo finalmente. Daniel no es solo un marido manipulador. Es parte de una red. Pero tú podrías ser la clave para desmantelarla. La voz de Emily se quebró. Pero vendrá a por mí. No me dejará ir. Reynolds colocó una mano suavemente sobre la de ella. No si lo atrapamos a él. Primero. Los días se convirtieron en un borrón. La policía comenzó su discreta investigación, recopilando pruebas de la finca. Grace, leal e intrépida, arriesgó todo quedándose para entregar en secreto documentos y grabaciones a Reynolds. Cada noche, Emily se quedaba despierta, en una pequeña casa segura a las afueras del pueblo, preguntándose si Grace saldría con vida, rezando para que Daniel no sospechara. Y entonces llegó la noche en que todo se desmoronó. Eran casi las medianoche cuando Reynolds recibió una llamada. Habían descubierto a Grace. Daniel la había encerrado en la bodega, furioso por su mundo cuidadosamente construido. Se estaba desplomando. A Emily se le heló la sangre al oír la noticia. Tenemos que sacarla de aquí, gritó. Reynolds dudó, pero la determinación en los ojos de Emily lo impulsó a seguir adelante. Entonces vamos esta noche, dijo. La redada en la finca Carter fue rápida pero tensa. Los vehículos policiales avanzaban sigilosamente por el largo camino de entrada, con las luces apagadas. Las sombras se movían silenciosamente contra la imponente mansión. Emily, en contra del consejo de Reynolds, insistió en ir. No podía dejar atrás a Grace, no después de todo lo que había hecho. Cuando los agentes irrumpieron, los gritos en la casa estallaron. La voz de Daniel resonó con ira, exigiendo control, mientras Mark Thompson intentaba escapar por los jardines traseros. Se oyeron disparos en la noche, el caos resonando por los grandes salones. Emily, protegida por Reynolds, corrió al sótano. Allí, tras la pesada puerta de roble, encontró a Grace atada a una silla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos aún brillaban con valentía. Emily corrió hacia ella, sollozando, mientras desataba las cuerdas. Creí que te había perdido, susurró Emily. Nunca me perderás, respondió Grace en voz baja, apretando su mano. Ni ahora, ni nunca. Mientras tanto, el imperio de Daniel se derrumbó. Fue sacado a rastras esposado, gritando sobre traición y poder.
Su imagen cuidadosamente construida se hizo añicos. Mark fue capturado minutos después. Su huida fue bloqueada por una fila de oficiales que esperaban en la puerta. Los dos hombres que una vez se creyeron intocables se vieron de repente impotentes, con sus secretos al descubierto para que el mundo los viera. En las semanas siguientes, Emily volvió a respirar. Ella y Grace dejaron Riverton por un tiempo, buscando paz en un tranquilo pueblo costero. Por primera vez en años, Emily sintió la luz del sol en su rostro sin miedo. Pasaba las mañanas caminando por la orilla y las tardes compartiendo risas e historias con Gracia. Lentamente, las sombras se disiparon. El detective Reynolds la visitó una tarde. Su habitual semblante severo se suavizó con una inusual sonrisa. «El caso está cerrado», le dijo. «Daniel y Mark no verán la luz del día en mucho tiempo. Ahora eres libre». Las palabras impactaron a Emily como una ola. Libre. Casi había olvidado lo que se sentía. Esa noche, sentada junto al mar, Emily se susurró una promesa en voz baja. Nunca más dejaría que el miedo dictara su vida. Reconstruiría su vida, no solo para ella, sino para cada mujer que alguna vez fue silenciada, para cada corazón que fue atrapado por mentiras. Le apretó la mano. Y por primera vez, Emily sintió algo parecido a la esperanza. Meses después, Emily abrió una pequeña fundación en Riverton dedicada a ayudar a las mujeres a escapar de relaciones abusivas y controladoras. La llamó Carter Light, recuperando el nombre que una vez la había atado, convirtiéndolo en un símbolo de libertad. Las sobrevivientes encontraron refugio allí, y Emily, junto con Grace, ofreció no solo recursos, sino compasión, recordándoles que la sanación era posible. El viaje de Emily había comenzado con miedo, pero terminó con valentía, resiliencia y amor. Aunque marcada por el dolor, no estaba rota. En cambio, había descubierto su fuerza, la que podía iluminar el camino de otras. Y mientras estaba de pie ante una multitud en la inauguración de la fundación, con voz firme y clara, se dio cuenta de que a veces los capítulos más oscuros de nuestras vidas dan a luz a los comienzos más poderosos. Gracias por ver. Disculpen la interrupción. Esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué les pareció la historia de Emily, de su miedo a la libertad? ¿Les conmovió esta historia? Si se sintieron inspirados, comenten el número 100 abajo para que lo sepamos. Cuéntenos también desde qué parte del mundo nos están viendo. No olviden compartir este video con quienes creen en las segundas oportunidades y los nuevos comienzos.